Aló, hola. No, es que hay problema. Usted puede ingresar por la plataforma de Facebook. Por el material de clase, material de curso, está el enlace para que se une al grupo. Bueno, listo. Sí, tiene que empezar y entonces ahí estoy transmitiendo. Listo, bueno, listo. Chaito pues. Bueno. Profe, buenos días. Necesito por favor entonces el código para ingresar a Classroom, porque pues igual a los compañeros tú les habías enviado cómo ingresar a Classroom. Yo lo tengo desde mi celular, pero necesito un código. Jóvenes, muy buenos días para todos. Estamos en este momento transmitiendo vía Facebook para todos ustedes, con mucho gusto. Estoy transmitiendo desde el municipio de Villa María Caldas. Soy el profesor Pablo Arango, profesor del curso de Sociedad Rural. Para todos los jóvenes que se encuentran en este momento en el municipio de Río Sucio. En este momento pues estamos ingresando más estudiantes, entonces para poderle dar a la clase. De todas maneras, los que no puedan acceder,
La presentación la vamos a ver por acá por el Facebook Live y vamos a ir hablando. De todas maneras va a quedar grabado en el perfil de Facebook. Bueno, la clase de hoy se llama Componentes Estructurales. La clase de hoy espero que sea de mucho interés porque vamos a hablar precisamente de la ruralidad, ¿no? Temas a tratar en la unidad de hoy del curso de Sociedad Rural. Tenemos estructuras, actores y procesos. Vamos a hablar un poco sobre el origen del campesinado. Vamos a hablar sobre el concepto del campesino y actores en las sociedades rurales. Estos son componentes claves para poder entender, eh, para poder entender el tema de sociedad rural. Tenemos estructuras, actores y procesos. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre el origen del campesinado en Colombia. Pues los había dicho la clase pasada, habíamos hecho un repaso sobre los componentes de la sociedad, cómo se conformaba la sociedad, pero les había dicho que las sociedades no surgen por arte de magia, ¿cierto? Todo obedece a un proceso de configuración histórica, ¿sí? Que va trascendiendo año tras año en las sociedades, cómo se van conformando, ¿cierto? Entonces aquí vamos mirando, vamos a hacer un breve repaso. Ya habíamos hablado en la clase anterior sobre, los orígenes de las sociedades rurales, habíamos hablado sobre eh, cómo se configuraban nuestros pueblos originarios, cómo cultivaban, hablamos también de las civilizaciones que se fundamentan alrededor de la agricultura, pero hoy vamos a ver cómo se originó el campesinado en Colombia. Entonces hablamos desde la época de la conquista. Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa fueron los primeros europeos en arribar a las costas de Colombia, entraron por el Mar Caribe, recuerdan que ellos venían de España, viajaron por todo el Océano Atlántico y llegaron precisamente y se asentaron en la costa norte de Colombia. Ellos fueron los primeros exploradores que lograron arribar a nuestras costas. Comenzamos con la fundación de Santa Marta. Estamos haciendo un repaso de la historia de Colombia y de cómo surgió, digamos, el campesinado, ¿no? Ese es el tema que estamos hablando en este momento. Hablamos de la fundación de Santa Marta por Rodrigo de Bastías en 1525 y de Cartagena por Pedro de Heredia en 1533. A partir de aquí se organiza la primera expedición que se remonta por el río Magdalena y llega a la sabana de Bogotá y se funda la ciudad de Bogotá en 1539. Este fue así, estamos haciendo como unos saltos cuánticos de qué es lo que sucedió durante la conquista. Lógicamente, pues estos temas se van a poder ampliar mucho más en el curso de historia agraria, pero aquí estamos dando como unos pequeños esbozos de historia para poder comprender el origen del campesinado. Luego seguimos con las expediciones desde el sur del continente. Sebastián de Belalcázar entra por Quito hacia el sur del país, se remonta por el valle del río Cauca y Nicolás de Ferman entra por Venezuela y llega hasta la sabana en busca del famoso dorado, ¿cierto? Aquí hay algo muy importante y es que una de las principales consecuencias de la conquista española es que la vida de los pueblos originarios se rompe atrás de la invasión de los territorios, ¿no? Ellos llegan a conquistar, llegan pues a hacer usufructo de las tierras. Vamos a ir pasando en el tiempo, ya pasamos la época de la conquista pues es el tiempo de las exploraciones, el tiempo cuando los españoles llegan a nuestro territorio a explorar y a fundar pueblos y ciudades. Las ciudades y los pueblos comienzan con el levantamiento de las capillas doctrineras. Resulta que había una fuerte necesidad
por evangelizar a los indios de parte de los españoles, ¿cierto? Y de recaudar impuestos. Entonces surge la figura del corregidor y del recaudador de impuestos durante la época de la colonia. Estos son los productos que son importados del viejo mundo hacia el nuevo mundo: el ganado vacuno, la caña de azúcar que viene del sudeste asiático. En ese momento ya se cultivaba en las Islas Canarias; el plátano, que es también del sudeste asiático; las gallinas y el cerdo. Para la explotación de la tierra, pues los conquistadores, digamos, utilizan una figura que se llama el teorrato o el peonaje, y la unidad de trabajo en esta época es la encomienda, ¿cierto? Se le encomienda un grupo de, digamos, lo que denominan indios, a un encomendero. Es como el que los tiene que cuidar. Recordemos que en esa época a los indios se les consideraba que no tenían alma, sino que se les consideraba como si fueran niños susceptibles de cuidado. Por lo tanto, ese grupo de indios a los cuales llegaban los conquistadores, se apoderaban de la tierra y comenzaban a hacer usufructo de ella, pues se encomendaban al encomendero, ¿cierto? Aquí es cuando se comienza a abrir las zonas de frontera agrícola y minera en las zonas de ocupación indígena. Pues precisamente los conquistadores llegan a donde están las principales naciones de nuestros pueblos originarios, y las ocupan, ¿cierto? Y es aquí donde comienzan a sentar, eh, digamos, la fundación de pueblos y ciudades. En el siglo XVII ya se empiezan a distinguir dos tipos de propiedades: el latifundio, que no se trabaja. El latifundio podemos entender que son grandes extensiones de tierra, y la hacienda, que es para los terratenientes. A raíz de, digamos, de las enfermedades, a raíz, digamos, de las enfermedades, de la esclavitud, del trabajo arduo, del régimen de trabajo que impusieron los españoles, la población indígena se fue menguando. Por lo tanto, la corona española y las potencias europeas en general se vieron obligadas a traer mano de obra africana para nuestras tierras, para trabajar precisamente o en las haciendas o en las minas, ¿cierto? Eso sucede entre los siglos XVI y XVII. Entonces, la creciente necesidad de evangelizar mano de obra en las minas y las haciendas por parte de los terratenientes ocasiona que se funden los primeros pueblos o las primeras aldeas, y paulatinamente se crea un mercado interno que prácticamente es un intercambio de materia prima. Se expande la frontera agrícola, la minería, y empiezan a haber, digamos, formas de nuevas culturas, como la cultura de la herrería, los comerciantes, y lógicamente pues la religión hace su presencia. En la colonia española, durante los 4 siglos de dominación, pues son simplemente 3 clases sociales: mineros, comerciantes y labradores. Y se desarrolla la hacienda colonial como una unidad económica y social esencial para el sostenimiento de la economía. A pesar de que la economía era muy incipiente, era casi como una economía feudal. La tierra se convierte en la época de la colonia en un símbolo de poder, sobre todo para la Iglesia católica, ya que para mantener los curatos o las iglesias, las parroquias, se necesitan vastas propiedades a través de los bienes de manos muertas. Entonces, muchos de los colonos morían, digamos, y en herencia, digamos, por indulgencia con la iglesia, le decían al cura: bueno, por favor, señor cura, necesito expiar todos mis pecados, y usted me promete que va a rezar por mí todos los días. Yo le hago una iglesia en la hacienda, y todos los bienes que yo tengo son para la iglesia. Entonces ahí fue cuando la iglesia comenzó a adquirir
mayor poder a través, eso se llaman los bienes de manos muertas, ¿no? Que es los bienes que fueron dados en donación por parte de terratenientes. La hacienda entonces, en la hacienda colonial se administra según la estructura familiar. El hijo mayor es para el mayorazgo, o sea, es el que hereda la tierra junto con el servilismo. El servilismo son todas las personas que integran la hacienda, esclavos y jornaleros, peones. El segundo hijo del matrimonio del terrateniente es para la milicia, se convierte en soldado, y el tercer hijo mayor es para minas y comercio. Aquí hay un hecho importante que aparece la figura de los resguardos indígenas. El resguardo indígena nace precisamente porque la corona española notó de que los pueblos originarios se comenzaban a diezmar en su población. Entonces, eh, los maltratos, el trabajo en la esclavitud, las largas jornadas en la encomienda ocasionaba pues diezmaron muchísimo la población, muchísimos pueblos desaparecieron, otros lograron resistir. Entonces, con los pueblos que lograron resistir, la corona impuso la figura de resguardo. Resguardo viene precisamente de la palabra resguardar o curar, ¿cierto? Entonces se crean bajo las leyes nuevas de Carlos V en 1542 y se crean muchísimos resguardos alrededor de Colombia. Hoy en día contamos todavía con muchos resguardos y pues uno de ellos es el resguardo de Cañamumo y Loma Prieta, que es el que tenemos en este momento en nuestro departamento. Entonces, con el fin de conservar esto, pues el resguardo se crea con esta figura, ¿cierto? Con el fin de conservar a los pueblos, con sus aldeas, sus caciques, y algo muy importante es que no podía dormir ningún español dentro del resguardo, eso era algo que iba dentro de las leyes nuevas. Los caciques podían conservar su poder, digamos, su estructura política, su forma de organización, su forma de cultivo, de sus tradiciones, pero digamos, en contraprestación, la evangelización no se dejó de practicar, así que en todo resguardo se construyó una capilla doctrinera en los límites del resguardo. Entonces, cada resguardo que ustedes vean en el país, digamos de los más antiguos, de los que se logran conservar, conservan sus capillas en los límites del resguardo, ¿cierto? Esto es por este motivo, porque no se permitía el ingreso de ningún español, ningún colono, dentro de los límites del resguardo. Alrededor entonces de estos territorios comienzan a aparecer entonces los primeros villas. Villa es la primera forma de ciudad española durante la colonia. Luego en los latifundios aparecen nuevas formas de relaciones sociales, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí cómo era la estructura. Esto es simplemente un esbozo, porque en la materia de historia agraria ustedes van a tener la oportunidad de desglosarlo un poquito más. Entonces tenemos la mita agraria, es el trabajo de la tierra por turnos. Las mitas eran trabajos de 48 horas, eran muy extenuantes, pues no existían, en esa época en la colonia pues no existían derechos laborales, así que no esperemos jornadas de 8 horas diarias. Sale la mita minera, el trabajo en las minas, la mita minera. Luego aparece el concierto agrario, que es trabajar en la hacienda a cambio de obtener, digamos, elementos para mi necesidad inmediata. Y en las haciendas ganaderas aparece el concierto en relaciones de parcería. Esto lo pueden consultar muy bien en los libros de historia, qué es la mita y qué es el concierto, ¿cierto? Resulta que hay una gran población de migrantes españoles que se mezclan con los indígenas eh, y comienza a aparecer una nueva clase social, ¿cierto? Que es el campesinado, que trabaja bajo las figuras de concierto agrario
y en los conciertos en las haciendas ganaderas, ¿cierto? Es población libre, es población que no es esclavizada, no es indígena, ¿cierto? Y muchos lograron colonizar tierras, así que se hicieron dueños de terrenos, así que se hicieron dueños de la fuerza de trabajo, podían establecer con, contacto con indígenas o con hombres libres para trabajar sobre las formas de trabajo anteriores y aparece el trabajo de mano de obra familiar. Claro, el núcleo familiar del campesinado es esencial para el sostenimiento de la unidad productiva. Surgen formas precapitalistas de producción en esa época. Hay libertad de movimiento de productos, de ganado, de pan, de caña de azúcar, pan. Hay relaciones de medianería, entonces, digamos, entregarle un terreno para que usted lo trabaje, de ese terreno, pues usted, de la mitad de la cosecha que saque, me entrega la mitad y usted se queda con la otra mitad. Esas son las relaciones de medianería. Y finalmente la agregatura, pues lógicamente los terratenientes tienen que buscar maneras de cómo explotar las grandes propiedades, así que entregan, digamos, en calidad de préstamo a los jornaleros para que se establezcan allí con sus familias, trabajen, digamos, dentro de la hacienda. Parte de la producción es para el terrateniente y parte de esa producción también es para el consumo de ellos y de sus familias. Aquí vemos entonces cómo está distribuida la pirámide poblacional de la colonia. En la base pues tenemos los negros y los mulatos, pues son los que son susceptibles de la esclavitud. Luego siguen los pueblos originarios. De los pueblos originarios pues salen los criollos y mestizos, y precisamente en la cúspide social se encuentran los españoles. Es importante que miremos la historia, de que miremos los libros, de que, de que consultemos un poco sobre este tema. Este tema pues así hacemos como unos salticos cuánticos, pero este tema lo van a tener en la posibilidad de ampliar en el curso de sociedad rural. Listo. Aquí vemos dos fotografías, ya vamos como por el siglo XIX, XVIII y XIX. Son colonos. Estas fotografías son del fotógrafo Melitón Rodríguez. Es interesante que pronto ustedes consulten un poco sobre la obra de este gran artista que retrató la sociedad del siglo XIX. Y vemos, por ejemplo, elementos característicos de los colonos en la época. Aquí vemos piel de tigrillo, ya usábamos carriel, andábamos, digamos, sin alpargates. Vemos la vestimenta de la época, ¿cierto? Algo muy importante para mirar, y espero que les genere curiosidad. Bueno, muchachos, ¿qué tal les parece la clase hasta el momento? Esperemos de que estén conectados la mayoría de los estudiantes del programa, y también para los que no, están invitados también a participar. Esto es pues un tema de emergencia. Ustedes saben pues que nada está prendido. Tuve ciertas fallas técnicas, pero mira, aquí hay otra posibilidad de poderles dar la clase. Hay un plan B. Entonces, vamos entonces a dar unos minutos de descanso, y vamos a continuar en unos 10, 15 minuticos. Vuelvo y los llamo para que se integren entonces